Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de conversar con Benjamín Cuellar, un amplio conocedor de la situación de los derechos humanos en El Salvador y en Centroamérica. Y específicamente lo hemos invitado a nuestra entrevista de Contrapunto TV para que nos hable de lo que ha ocurrido hoy por parte de la Fiscalía General de la República. Resulta que hoy llegó el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, a a la Sala de lo Constitucional a entregar un amparo en contra de la Sala de lo Penal de la misma Corte Suprema de Justicia, por el caso de los jesuitas. Entonces, Benjamín, ¿qué quiere decir exactamente este procedimiento? ¿A qué se debe? ¿Cuál es tu análisis sobre, porque a mí me parece hasta este momento como algo inesperado, o tal vez porque hoy es un aniversario de la masacre de la UCA, donde murieron 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres. Pero el proceder que lo haya hecho un abogado o alguna de las víctimas, se pudiera decir que es algo lógico, pero que lo haga el fiscal pidiéndole a una sala un amparo en contra de otra sala. ¿Qué significa eso, Benjamín? Es algo que se puede hacer perfectamente, o sea, no hay ningún problema. Nosotros, en el caso de la masacre en la UCA, hace años en la Comisión Interamericana le dijimos al delegado del Estado salvadoreño que por qué no el Ejecutivo presentaba una solicitud de antejuicio contra el fiscal general de la República, ya que el Ejecutivo decía que ellos habían cumplido con su parte, con las reparaciones, pero que la Asamblea Legislativa no derogaba la ley de amnistía y el fiscal general de la República no investigaba. Nosotros le dijimos que por qué no presentaban un proyecto de ley con la iniciativa que tiene el presidente de la República, que en ese entonces era Mauricio Funes, por qué no presentaba un proyecto de ley que derogara, de hecho, la amnistía anterior y que planteara una ley de reconciliación nacional, o como le quieran llamar, pero no lo hizo, como tampoco hizo el solicitar el antejuicio a la Asamblea Legislativa para, por omisión en la investigación, ¿verdad? Por parte de el fiscal general de la República, y tampoco lo hizo. O sea, yo no miro, no miro nada incorrecto, irregular o malo en que lo haya hecho el fiscal, ¿verdad? Y que lo haya hecho precisamente este día, que es 16 de noviembre, y se cumplen los 32 años de la masacre en la UCA. Lo que sí miro mal, ¿verdad? Es que el presidente de la Asamblea Legislativa salga declarando que ahora se va a retomar el camino, ¿verdad? Que se dejó. O sea, nunca se dejó el camino ese por parte de la UCA, porque dice que... Por qué decís que nunca se retomó? No, nunca se dejó el camino, o sea, Nunca no hay se que retomó. retomar No, porque desde que, bueno, primero hay que recordar al padre Tojeira, a Chema Tojeira,
siendo provincial, exigiendo justicia. Se entregaron frente a la impunidad que querían prevalecer, de la cual era cómplice Cristiane por el encubrimiento y con varias acciones que hizo Cristiane, como pongo por ejemplo mandar una delegación a Washington, a Madrid y creo que al Vaticano también, incluido con un obispo de la Iglesia Católica, a decir que había sido el FMLN el que había cometido esa masacre. O sea, cuando ya no pudo, tuvo que entregar un grupo de militares con el coronel Benavides a la cabeza para que fueran procesados como los autores, los únicos autores, ¿verdad? Entonces, desde ese entonces, el padre Tojeira y la UCA exigió que se investigara, que se descubriera la verdad y que se hiciera justicia. Cuando yo llegué a la UCA en 1992, hace 30 años casi, lo que hicimos fue trabajar el caso con otros casos más para el documento que nosotros íbamos a presentar y presentamos a la Comisión de la Verdad. Esa fue nuestra primera prioridad, nuestro primer paso. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya estaba presentada una petición desde el 16 de noviembre de 1989. La presentó Juan Méndez, abogado argentino, víctima, torturado, preso político y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator especial de varios asuntos, varios temas en Naciones Unidas, un gran amigo. Juan lo presentó desde el 16 de noviembre. Entonces, después del informe de la Comisión de la Verdad y la aprobación de la ley de amnistía, dijimos, bueno, aquí hay un pacto, un acuerdo entre el FMLN y Arena de no tocarse. 5 días después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, se aprobó la ley de amnistía, el 20 de marzo de 1993. Nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad semanas después de aprobar la ley de amnistía y 9 días después, cosa inédita, inaudita, nos declararon improcedente la demanda de inconstitucionalidad. Y de ahí seguimos en adelante trabajando. Creamos el Festival Verdad para mantener el tema en la agenda nacional, para convocar juventudes que conocieran la historia, no solo del caso de la masacre en la UCA, sino que de todo lo que ocurrió durante la guerra y antes de la guerra. De ahí presentamos una denuncia en marzo del 2000, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe de fondo sobre el caso, responsabilizando al Estado salvadoreño de violaciones al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, no solo para los familiares y para la UCA, sino que para toda la sociedad salvadoreña. Claro. Y se presentó eso, el fiscal general de la República era Belisario Artiga, la presentamos el 31 de marzo del 2000. La comisión publicó su informe de fondo en diciembre de 1999. Nosotros presentamos esa denuncia en la fiscalía y el fiscal Artiga dijo que no podía investigar porque había una demanda de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional sobre la amnistía, cosa que no era cierto. Él podía perfectamente investigar. Así nos fuimos hasta que la sala resolvió esa demanda diciendo que era constitucional la amnistía, pero que habían excepciones. 2 excepciones. Las violaciones graves a los derechos fundamentales contemplados en el artículo 2 de la Constitución y las autoamnistías. O sea, los funcionarios que estaban siendo amnistiados estaban siendo amnistiados en el mismo periodo que eran funcionarios. Eso es autoamnistía. Bueno, seguimos adelante. Belisario Artiga nos puso trabas, no quiso, bueno, primero presentó un requerimiento fiscal pidiendo la investigación, el juicio y el castigo para los 6 militares que acusábamos, el general Ponce, el general Cepeda, el coronel Elena Fuentes, el coronel Montano, y otros 2 más. Y contra Cristiani también, por encubrimiento, ¿sí? Y
pero se lo presentó el requerimiento a un juez que no era el que podía y debía conocer, sino que tenía que presentarlo en un juzgado de paz y lo presentó en un juzgado de instrucción. Entonces el juez de instrucción se lo devolvió y le dijo, no, ese aquí no lo puede presentar. Entonces, después presentó, ya en diciembre, en un juzgado de paz, pero ya no pedía investigación, juicio y castigo. O sea, eran los mismos hechos, los mismos responsables, pero los mismos delitos, pero ya pedía diferente solicitud, pedía algo diferente en el requerimiento, que era sobreseimiento definitivo. Por Era todo prescripción lo contrario a lo que había hecho antes, a a lo lo que que había hecho había hecho antes. unos meses, no, unos días antes. Entonces, pedía sobreseimiento definitivo por prescripción, cuando nosotros alegábamos que era un crimen de lesa humanidad o contra la humanidad, que no prescribe la persecución penal, y por la amnistía, no, quiero ver, sí, por prescripción, bueno, porque ya había prescrito. Entonces, nosotros recurrimos y la juez sobreseyó, ¿verdad? No por la amnistía, porque dijo que la amnistía no se podía aplicar, ¿verdad? Porque era autoamnistía, pero sí por prescripción. Entonces recurrimos a la Cámara, a la sala, y llegamos hasta a la sala de lo penal y llegamos hasta la sala de lo constitucional con un amparo que presentamos en el 2001, ¿verdad? Por negación de justicia. Yo, yo Pero es que te quiero te relatar quiero hacer, todo el camino, porque a mí me molesta, ¿verdad? Y me preocupa que estén diciendo que están retomando el camino. Ese camino no lo dejamos nunca, nunca. En el sí, 2000 presentamos eso, en el 2003 resolvió la sala diciendo que era improcedente, ¿verdad? Ese amparo por negación de justicia. Y presentamos entonces otra vez, otra petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2003. Y en el 2004 empezamos a conversar con Almudena Bernabéu para presentar a la Audiencia Nacional de España una querella que fue presentada en noviembre del 2008. O sea, ahí seguimos, ¿verdad? Y después yo salí de la dirección del IDUCA y el juez, un juez de paz decidió, o instrucción, no me recuerdo bien, decidió reabrir después de que nosotros logramos la inconstitucionalidad de la amnistía. O sea, el fiscal habla de quitar obstáculos del camino, de remover obstáculos del camino. Ese obstáculo lo removimos nosotros, ¿verdad? Después de 23 años de vigencia de la ley de amnistía. O sea que nunca se ha dejado de recorrer el camino. Después, la sala de lo penal, bueno, lo reabrió un juez, lo ratificó la Cámara de lo Penal, una Cámara de lo Penal, en la reapertura, pero la Sala de lo Penal, que es la que se ha presentado el amparo, porque la Sala de lo Penal decidió, o sea, ha presentado el amparo el fiscal general de la República, porque la Sala de lo Penal, dos magistrados de la Sala de lo Penal y uno no, y uno en contra, pero dos magistrados decidieron de que se cerrara nuevamente el caso. Y por eso está presentando el amparo. Pero entonces, que no venga ahora el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, a decir que las nuevas ideas y su partido y no, señor. Ese caso nunca se dejó de estar presionando y presionando y presionando para que se investigara, se juzgara y se sancionara. bueno, de eso no se puede decir que organismos de derechos humanos durante todos estos años pasados, incluso en el caso de mi padre, fue presentado cuando el FMLN estaba en el gobierno, cuando Mauricio Funes impuso a uno de los presuntos asesinos y a uno de los presuntos eh, personajes que hicieron desaparecer a Roque Dalton junto a Joaquín Villalobos. Me estoy refiriendo a Jorge Meléndez. Eso lo hicimos y ahorita
nosotros estamos esperando el fallo ya del amparo. No se puede decir que no hemos hecho nada, que no se ha hecho nada, incluso contra el FMLN. Y por eso me llama mucho la atención que vos en tu conversación hayas mencionado el hecho de que hubo un pacto entre el FMLN y Arena para que estos casos no se tocaran y la impunidad eh, la tuvieran de forma absoluta. Ese fue el acuerdo firmado debajo de la mesa, no encima de la mesa, sin Naciones Unidas como testigo, y fue el que mejor cumplieron. Fue el que mejor cumplieron. ¿Sí? Y, Ya. y la prueba está que después de que logramos la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, tampoco hicieron nada. Tampoco hicieron nada. ¿Sí? O sea, me dicen, el Ejecutivo no puede hacer nada, ¿verdad? Es la Asamblea con la ley y el órgano judicial para aplicar, para impartir justicia. No, pero el Ejecutivo tiene iniciativa de ley, el presidente de la República pudo haber presentado un proyecto de ley para cumplir parte de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que logramos en el 13 de julio del 2019. O sea, estamos hablando, perdón, del 2016. Estamos hablando de más de 5 años y no han hecho Este, nada, ni este gobierno también. yo te quería preguntar por la organización eh, en la que compartimos también en víctimas demandantes, pero un poco más quisiera preguntarte, esa organización es sui generis aquí en El Salvador, porque por lo general los organismos de derechos humanos han estado bastante ligados a la izquierda política y casi todas sus demandas son en contra del ejército, o sea, una parte en el conflicto, pero en víctimas demandantes hay víctimas que fueron golpeadas duramente, asesinados, hubo masacres, solamente saber de la masacre de Mayo Cibrián horroriza a cualquier persona, como en un lugar pequeño de San Vicente hayan sido asesinados más de 1000 personas acusados de infiltración enemiga, pero que esto también parece que ha ocurrido no solamente en San Vicente, sino que en todas las organizaciones del FMLN e incluso de casos que se han dado en el exterior, que hay fosas eh, comunes y desconocidos el paradero de la gente. ¿Qué nos puedes decir de la organización de vidas? ¿Cómo allí la gente es capaz de tener relación cuando han sido víctimas de los dos bandos? Pues las víctimas son víctimas, ahí no importa quién haya sido el responsable. O sea, no podemos hablar de las violaciones graves de derechos humanos, crímenes de guerra, delitos contra la humanidad, no se pueden examinar con calculadora diciendo quién mató, quién desapareció más, ¿verdad? Quién cometió más atrocidades. O sea, es la calidad del hecho, no la cantidad de los hechos. Y en calidad están igualados, ¿verdad? O sea, yo siempre digo que el mozote del FMLN es esa matanza de Mayo que se le dedica a Mayo Cibrián, un comandante de las Fuerzas Populares de Liberación que pasó durante más de un año
asesinando civiles, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, combatientes, colaboradores, acusándolos de informantes y todo eso. O sea, ese es el mozote, ¿verdad? Del FMLN. Entonces, yo creo que en vidas tenemos claro eso, tenemos claro eso. Y tenemos claro también de que nadie nos representa, nosotros y nosotras nos representamos, ¿verdad? Porque somos víctimas, o sea, no tenemos salario, no tenemos financiamiento, ¿verdad? Y somos víctimas o familiares de víctimas directas. Entonces, yo creo que es importante que tengamos claro que es una organización diferente, ¿verdad? A las otras que han habido en el país hasta ahora, ¿verdad? Y que, como bien decías, tienen, su, como dijo aquel, ¿verdad? Su corazoncito rojo a la izquierda, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ya hay suficientes muestras de que no es cuestión de derecha o izquierda, no es cuestión de de capitalismo, socialismo, es cuestión de cinismo, ¿verdad? Han sido cínicos en el tratamiento con las víctimas, han sido injustos, ¿verdad? Porque yo estoy convencido que mucha gente del FMLN, la mayor parte de militantes combatientes del FMLN, se incorporaron a la guerra precisamente a luchar contra todo eso y que hubiesen lugares donde se cometían no solamente asesinatos, sino que previo a asesinatos habían torturas y No, malos tratos. He conocido, por ejemplo, de gente que era amarrada a los árboles y las dejaban allí sin tomar agua, sin comer hasta que se morían. por eso, de un lado y de otro hubo atrocidades. Entonces eso es realmente atroz. Benjamín, volviendo al caso del amparo que ha pedido el fiscal general de la República, ¿qué esperanza tenés de, de que esta gestión de el propio fiscal sea eficiente? Eh, Creo que es una persona que tiene poder, que tiene en sus manos la defensa de la sociedad y del Estado, para que una causa como esta realmente tenga un final, no podemos decir feliz, pero que tenga un final de justicia. Mira, hay dos cosas que yo creo que le pueden facilitar el camino al fiscal. Eh, eh, Tres, creo yo, que le podrían facilitar el camino al fiscal. Una, ¿verdad?, es la colaboración que le podemos prestar. O sea, tanto Almudena como yo, ¿verdad? Y hemos trabajado el caso ahí en España. Yo le trabajé aquí adentro, o sea que yo tengo la experiencia dentro del país y fuera del país. Y tenemos todo el material, la documentación, que por cierto se le entregamos a la Sala de lo Constitucional, la impuesta. Esa es una cuestión que yo creo que es importante. O sea, el apoyo que podamos darle nosotros como conocedores del caso y la documentación que se tiene, ¿verdad? Y lo tercero, que puede también facilitarle el caso, ¿verdad? La resolución del caso, es no caer en la trampa de Ernesto Castro, ¿verdad? El presidente de la Asamblea Legislativa. O sea, no querer sacarle raja política. O sea, yo sé que Cristiani y Parker tuvieron que ver con el encubrimiento del caso. Y así denunciamos a Cristiani tanto en el juzgado tercero de lo penal, creo que fue, perdón, en la fiscalía, que ese caso que sobreseyeron en el tercero de lo penal en diciembre del 2000, como en la Audiencia Nacional de España. A Cristiani lo denunciamos, pero ya vimos, ya comenté lo que pasó aquí con el caso
¿verdad? En ese juzgado tercero de lo penal con el fiscal Artiga, y en España el juez Eloy Velasco, que fue el que conoció, el juez de instrucción, el que recibió la querella, decidió sacar a Cristiani, ¿verdad? Entonces ya no podíamos hacer nada. Pero yo estoy convencido de que Cristiani es responsable del encubrimiento, ya lo he mencionado al principio, y por eso tiene que ser considerado si es aplicable los convenios de Ginebra, ¿verdad? Perdón, si es aplicable, sí, los conceptos del Estatuto de Roma, ¿verdad? Que aunque se firmaron después, se firmó después por parte del Estado salvadoreño, pero son los que ilustran que se debe considerar como crímenes que no prescriben, este tipo de crímenes. Y por tanto la persecución no termina nunca. Y también por el derecho consuetudinario, ¿verdad? Por los convenios de Ginebra que mencionaba. Entonces, yo creo que sí es importante que se esté claro que el fiscal puede contar con nuestro apoyo, ¿verdad? Y estamos a disposición para que esto avance. ¿Por qué? Porque este caso, o sea, es difícil investigar toda la cantidad de casos. Solo los del ejército y de las fuerzas gubernamentales ya son miles, miles y miles. Y ahora que están apareciendo los de las fuerzas insurgentes, la guerrilla, el FMLN, se suman otros tantos más. Pero yo siempre pongo el ejemplo el caso de una señora que me llamó cuando estábamos hablando de la masacre en la UCA. Ella llamó a la radio, a la ISUCA. Yo todavía era director del Instituto de Derechos Humanos de la universidad, y me dijo, mire, a mí me desaparecieron a mi esposo, a mi hijo, ¿verdad? No me acuerdo, eran varias víctimas. Pero con tal, haciendo justicia en el caso de la UCA, ¿verdad? Yo voy a sentir que me han hecho justicia a mí. Y yo creo que a mucha gente también le gustaría, le compartiría eso. Eso no quiere decir que la gente no tenga derecho a que su caso también se investigue y se sancione a los responsables y se le repare el daño. Para eso hay que pedirle al fiscal que dé otro paso, ¿verdad? Además de la presentación del, del amparo de ahora, que exija, demande que se cumpla la sentencia de la Sala de lo Constitucional para tener una ley que para mí, más que de justicia transicional o de reparación, debería de ser una ley para dignificar a la sociedad salvadoreña, dignificando a sus víctimas, ¿verdad? Porque una sociedad no es digna cuando no trata bien, con respeto, con cariño, ¿verdad? Con justicia a las víctimas que se han producido en este país desde siempre, desde siempre. O sea, para no tan lejos, desde 1932, hace casi 90 años. Sí. Bueno, Benjamín, te damos las gracias. Vamos a seguir. Ojalá tengamos noticias en la medida que vaya avanzando el tiempo, noticias buenas para la sociedad salvadoreña, porque cuando se llega a la justicia en un caso, yo creo que la sociedad en su conjunto eh, se, se siente segura de sí misma, más cuando la impunidad persiste, la gente tiene miedo hasta de las propias instituciones que deben cuidarnos. Entonces, te agradezco mucho y vamos a ver, tal vez a través tuyo podemos hablar algún día con Almudena para que ella nos cuente su versión desde, no sé si está en California o en España, Londres parece que es. En Londres, sí. Entonces, muchas gracias por tus declaraciones y seguimos en contacto. Mira, Muchas gracias. solo una cuestión. Ajá. La verdad y la justicia son buenas noticias.
¿verdad? Y este país está necesitado, urgido de buenas noticias. Así es, así es. Imagínate que, bueno, para tanto religioso, tanto católico en este país, que tengamos un santo y sin embargo, la Iglesia Universal lo ha hecho santo. Y Naciones Unidas le ha dedicado Ah, el Día de las Víctimas, ¿verdad? De la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Y aquí no se ha investigado. y aquí el crimen sencillamente Y en la impunidad. sigue en la impunidad. Eso sí que es tremendamente vergonzoso para este país. Vergonzoso. No tiene otra palabra. Bueno, Bueno, pues, muchas gracias y un vamos. abrazo. Gracias, igual.